Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Terminamos esta semana para analizar también la serie de acontecimientos, ¿no?, que la han sacudido. Uno dice, todos los viernes termino igual, todos los viernes digo lo mismo, pero es que es verdad que hemos estado de semana en semana con hechos muy noticiosos, y particularmente quiero referirme a esta decisión que ha tomado el director de la PDI de llamar a retiro absoluto, tal cual, retiro absoluto a la jefa de inteligencia, Cristina Vilches, por el caso Monsalve. Ya vamos a estar analizando los alcances que tiene esta noticia, las nuevas declaraciones del presidente Boric, señalando que nuestro deber es creerle. Yo le creo a la víctima, un cambio respecto de lo que había pasado las primeras aproximaciones frente al caso, ¿no? Etcétera. Vamos a entrar con eso, vamos a hablar de las elecciones de la FEUC, y después de 10 años, ¿no?, finalmente la centro derecha logra desplazar a la izquierda. Tenemos a nivel internacional otra denuncia también, esta vez en una figura de la izquierda y un referente del Frente Amplio, por lo menos en Chile, respecto de una figura como es Íñigo Errejón, ¿no?, un español que era portavoz y además diputado de Sumar, y fíjense ustedes que ha sido acusado por un hecho de abuso sexual, aparentemente, ¿no?, hace 3 años, y esto lo ha llevado a renunciar a la política, para que ustedes vean, como se dice, en todas partes se cuecen habas. Vamos a estar entonces con el análisis en el siguiente bloque con nuestro editor general, Héctor Cosio. Pero ahora detengámonos en las elecciones de mañana. Vamos a hablar entonces con el analista político y subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Buenos días, Mirna, el gusto es todo mío. Efectivamente, hoy día ya nos ponemos en modo Sí, elecciones, pues. porque parten mañana además, así que Oye, sí, pues de todas maneras, quiero partir por lo siguiente. ¿Dirías tú que esta es la elección que menos adhesión genera? Pues yo no veo ningún ambiente, y al revés, veo todo el ambiente contrario a la elección. ¿Cómo lo ves tú? hay varios factores que están influyendo en eso. Primero, siempre las elecciones locales han aunado menor interés en la ciudadanía. Cuando uno mira lo que ocurrió durante el periodo de voto voluntario, por ejemplo, llegamos a tener una participación bajo el 40%, ¿no es cierto? Y en ese sentido, uno tiene, primero, esto es algo que suele ocurrir. Segundo, Ya. hay un factor de complejidad de la elección. Esta es la elección con más candidatos en la historia de Chile, más de 17.000 alrededor de todo el país, y esto hace que sea muy complejo. Uno está mirando, por ejemplo, las papeletas de votación, y la verdad las cosas que son bastante complejas, es un origami. Y lo tercero es que la contingencia, como tú bien lo dijiste cuando estabas anunciando que parece que todos los viernes partes con la misma frase, de Ah, alguna manera, ¿no es cierto?, también pone en segundo plano las elecciones. Porque al final del día, el último mes que hemos tenido, Hermosilla, Cubillos, ¿no es cierto?, ahora Monsalve, eh, errores, comunicaciones del presidente, de los ministros. O sea, la verdad las cosas es que si uno lo piensa bien, la campaña partió en septiembre, pero el ambiente se siente muy poco porque están estos tres factores que se confluyen, ¿no es cierto? Y que de alguna manera ponen en segundo plano lo que es la elección misma. ya, y ahí quiero entrar en un punto, porque siempre se decía que las elecciones municipales eran la antesala, ¿no es cierto?, respecto de cómo les iba a ir tanto al oficialismo como a la oposición en cuanto a sus pretensiones presidenciales. Pero hoy día te escuchaba y he escuchado a otros analistas que dicen que eso ya no estaría pasando. ¿Por qué? Aquí hay varias razones fundamentales. Primero, nunca ha sido un buen predictor estadístico el apoyo electoral a los alcaldes sobre, por ejemplo, las elecciones presidenciales o parlamentarias. Tampoco en el caso de los concejales ocurre exactamente lo mismo. Ahora, sí es muy relevante en el ambiente que se genera, ¿no es cierto? Vamos a ver el día domingo, donde la atención mediática va a estar centrada en las comunas emblemáticas, la gran batalla por Santiago, como siempre se le pone en titulares, y eso te genera una idea de ambiente electoral posterior. De hecho, uno puede decir que las elecciones municipales son básicamente como un debate.
Si lo ganas, no tienes tanto boost electoral, pero si llegas a tener una derrota significativa, te afecta mucho en tus pretensiones hacia adelante. Entonces, es una elección donde tú no quieres minimizar los riesgos, minimizar los costos, intentar de alguna manera, ojalá subir siempre, porque las elecciones no se ganan ni se pierden, solo se explican. Y en ese sentido uno dice, la evidencia estadística te demuestra que no hay correlación, pero hay una cosa fundamental de la elección de este domingo, y yo creo que sí va a tener un impacto para el 2025, que va a ser la competencia entre coaliciones. Dependiendo de cómo queden parados los partidos después, especialmente en términos de alcalde, probablemente, van a tener mayor o menor muñeca para comenzar a pactar las coaliciones pensando en la elección parlamentaria del 2025. Ya, a ver, vamos a eso, porque uno vio aquí un oficialismo que logró unidad, sin embargo, muchos van como independientes y tenemos por otro lado un factor súper interesante y es que nadie muestra su partido político, salvo los republicanos, si no me equivoco, y no sé si hay algo más que lo esté mostrando, pero todos escondieron de dónde son los candidatos. A ver, analicemos ese punto. Ahí tienes un muy buen punto, Mirna. Esto es algo que a ir ocurriendo progresivamente, yo creo, en los últimos 15, 20 años, ¿eh? O sea, el hecho de esconder o de alguna manera, más que esconder, es eliminar de la parte pública la marca del partido responde a dos caminos paralelos. Primero, hay un problema, ¿no es cierto?, de desafección de la ciudadanía del sistema de partidos chilenos. Si uno miraba a los 90, ¿no es cierto?, las tasas de autoidentificación con partidos eran 2 de cada 3 chilenos. Uno mira en los últimos 10 años, llegamos a 1/3, o sea, una caída estrepitosa, y además la desconfianza en los partidos ha sido creciente y reinante durante los últimos probablemente 16 años, 20 años con un declive sistemático, y los últimos 10 ha sido un desastre. Hoy en día estamos en tasas de 4 o 5 puntos en la encuesta. Eso por un lado. Entonces, ¿qué significa aquello? La marca no ayuda la estrategia del candidato. Y lo segundo, que está vinculado a esta última palabra que te dije, la Claro. estrategia que comenzó a inaugurarse con casos como Rodolfo Carter hace más de 2 años atrás en la Florida, ¿no es cierto? Él sale electo alcalde, concejal renuncia al partido y se da en su camino independiente, que es una estrategia político-electoral. Dado que el sistema de partidos está tan debilitado, dado que las marcas son rechazadas por la ciudadanía y no me permiten aunar voluntades para encontrar mayorías simples, por ejemplo, en la elección de alcalde, lo que termina ocurriendo es que decido salirme del partido, eliminar la marca de alguna manera, y esto queda muy claro. Hoy en día hay Ujú. más de 160 alcaldías independientes en Chile. Esta elección tiene un hito que va a llamar la atención y vamos a tener que analizar muy bien. Es la mayor cantidad de independientes dentro de pacto, porque una cosa es que los candidatos junten firmas y vayan por fuera, aunque en algunos casos sabemos que tienen marcado sector político, una gran mayoría de hecho. Claro. Pero otra cosa distinta es lo que está ocurriendo, que los mismos pactos políticos, los partidos, deciden, en vez de llevar a sus propios militantes como candidatos, deciden llevar independientes. Y eso es porque básicamente hay una mímica, ¿no es cierto?, de estrategia electoral con lo que están haciendo hace el 2021 y el 2016 particularmente, candidatos fuera de pacto, fuera de partido. Claro, pero dejamos claro también, Miguel Ángel, que cuando hablamos de independientes, independientes entre comillas, porque son independientes que van apoyados por estos partidos, ¿o no? Sí, o sea, es distinto decir el independiente que junta las firmas que el independiente dentro de pacto. Claro. Dentro de pacto tiene al menos un domicilio político, pero al ser independiente, entre comillas, ¿no es cierto? Ahora, nadie es tan independiente tampoco, Mirna. Claro, Todos por tenemos supuesto. alguna pata más hacia un lado o más hacia la otra. Pero ahí, en el fondo, la persona, en los carteles, en los afiches, las palomas, redes sociales, eh, no tiene por qué poner el partido, porque no tiene realmente. Fíjate que hay una cosa bien interesante, Mirna. Esto ya se viene Sí. discutiendo hace 9 años. Cuando fue la Comisión Engel, uno de los puntos que la Comisión llegó a acuerdo y que está en el informe es que la obligatoriedad de los candidatos de poner su partido en los afiches, publicidad, etcétera. Y fue de las pocas normas de esa comisión que no llegó a puerto después del trámite legislativo. Probablemente es una discusión que se va a volver a abrir posterior a la elección, pensando en que la complejidad para los... Algún diario decía que vamos a llegar a tener 29 partidos políticos, si es que todos los que están en proceso se inscriben, ¿no es cierto? Pero además de Claro. eso, con tanta cantidad de candidatos, eh, un nivel 4 elecciones en el mismo día, algo que no estamos acostumbrados los chilenos. En otros países ocurre, Estados Unidos se vota por 21 niveles en algunos estados, pero la verdad las cosas es que todo eso termina de alguna forma, ¿no es cierto?, impactando en el ambiente de la elección, en los resultados que podemos esperar, y además de eso, ¿qué es lo más importante? En el fortalecimiento.
Y llevamos una década, un poco más, con una erosión muy fuerte, mismo la conexión, si uno quiere decirlo en palabras más sencillas, con la ciudadanía. Ya, ahí vamos a entrar también en otros temas. Oye, qué interesante, porque Miguel Ángel, tengo tanto que preguntarte. Mira, por ejemplo, naturalmente que todos los que nos están viendo hasta ahora y nos escuchan quieren saber desde tu punto de vista cómo va a impactar primero el caso Monsalve, de Mm. una, porque ya es lo más reciente y por supuesto para atrás, caso Hermosilla. ¿Cómo lo Mira, ves? mira, hay algunos efectos que son más locales. ¿Qué Ya. significa esto? Por ejemplo, lo que pasó con la polémica por Marcela Cubillos va a tener un impacto electoral en Las Condes, sí. Nunca vamos a saber cuánto habría sacado en votación sin aquello, pero efectivamente hay candidaturas que han aprovechado ese momento, como la de su contendora ex Evópoli, San Martín, por ejemplo. Claro. Ahora, y eso tiene un efecto más local porque de alguna manera se entrecruzaba con el caso Hermosilla hasta cierto punto, etcétera. Entonces, caso Hermosilla va a afectar en ciertas comunas, si uno quiere decir, más populares, por ejemplo, podría tener un impacto en comunas como Independencia. Podría tener ¿y por qué esto es muy importante? Sí. Va a depender de la vinculación que tengan los candidatos y los partidos que cuales estén representando con las personas. Ahora, aquí hay una cuestión que es bien compleja, porque si tú has tenido en el último mes dos grandes, si uno quiere decir, de alguna manera, polémicas o eventos complejos para manejar para las candidaturas de los partidos. Tienes el caso Mosilla y tienes ahora, la semana pasada, el caso Monsalvi y la respuesta del gobierno. Claro. Y hasta cierto punto están más vinculados a ciertos sectores. Entonces podría cancelarse el efecto, que esa es una hipótesis que uno podría decir. Pero hay otro tema. Lo último, en una elección donde la gente no tiene tanta información, donde tampoco hay tanto interés, es lo último lo que queda en la retina. Y en ese Mm. sentido, uno tiene, pues eso, la primera hipótesis es que se cancelan. La segunda es que es el último evento el que tiene más impacto. Y ahí, por el caso Monsalve, efectivamente uno diría, debería efectuar, ¿no es cierto?, alguna sensación o de desmovilización, que significa yo voy a votar por el gobierno, voy a votar por un candidato vinculado a él, progresista, del Frente Amplio, etcétera. Estoy tan enojado con esto que decido votar nulo y blanco, que va a ser una expresión muy interesante de analizar. Porque cruzar el Rubicón es más difícil, ¿ah? O sea, que una persona que vaya a apoyar a Iracy Hasler esté dispuesto a apoyar a Mario Desbordes es más complejo, pero los ciudadanos tienen una forma de expresar su descontento a través de decir no voto por ninguno en buen chileno. Ah, ya, o Eh, sea, tanto, perdona, déjame detenerme ahí porque esa es una Dale. de las comunas más emblemáticas. Tú dices que no es fácil que digamos que un elector que vota por una candidata como la propia alcaldesa Iracy Hasler pueda realmente virar su voto a Mario Desbordes. Es difícil. Cruzar el Rubicón ideológicamente es muy complejo si uno separara el electorado en tercios, en un tercio del electorado. Hay otro tercio del electorado, que es aquel que se ingresó con el voto, la inscripción automática y el voto obligatorio, que se mueve más por contingencia, que él podría de alguna forma, ¿no es cierto?, cruzar el Rubicón, porque cambiar desde Iracy Hasler a María Desbordes, hay varios pueblos entre medio, hay que ser honesto en eso. Entonces, ahí lo que uno ocurre es que, ¿no es cierto?, dice, eventos como esto. Ahora, el evento del INBA, por ejemplo, Eso te iba a también preguntar. puede, el ¿Puede evento, influir? sí, el evento del INBA puede afectar directamente a Graciela Hasler porque eso es algo local, Mm. que depende de la administración del municipal. Y aparte aquí hay un tema muy fundamental. La comuna de Santiago, dentro del padrón, es la que tiene la mayor proporción de votantes migrantes, avecindados en Chile por 5 años o más, que son además aquellos que están utilizando en mayor proporción el sistema de enseñanza pública del país. Ojo con Ya. eso. De hecho, eso uno lo ve en Santiago Sur, hay reportajes, ¿no es cierto? Está lleno de evidencia acerca de que la matrícula de los colegios públicos estatales hoy en día, de dependencia municipal, está mayormente enrolada por personas que vienen por hijos de migrantes del país, de otros países. Entonces, Ya, ahí tiene doble efecto Iracy Hasler. claro que Y sí. eso va a tener, aparte en la recta final, si esto fue a 3 días, a 2 días del cierre. Y si uno mira redes sociales, por ejemplo, el cierre de Gracie Hasler no fue con la potencia probablemente que ella habría pensado en hacer, porque estaba casi en el mismo momento teniendo que enfrentar este lamentable hecho de violencia que se vivió en el Instituto Arzo Arrana. Ya, eso es un dato que me interesa mucho, claro, que vayamos evaluando, porque es cierto, tal como tú lo señalas, y muchos analistas como tú dicen que esta efectivamente son elecciones locales, entonces Mm. los efectos macro tienen incidencia, pero de una manera quizá un poquito más tangencial, ¿no es así? Sí, Vamos a otro tema que es súper interesante también, ¿no? Porque hablábamos de
los partidos, ¿no? Y el único partido probablemente que ha levantado su marca sin ningún pudor y no tiene por qué avergonzarse porque no tiene, más allá de lo que pasó con el Consejo Constitucional, ¿verdad? Es el Partido Republicano, porque no tiene injerencia, no ha estado en gobierno, ¿verdad? Ha estado en una trinchera distinta. Te pregunto, ¿cómo le va a ir a los republicanos, según tú? Mira, uno siempre compara con la última elección de consejeros constitucionales. Yo creo que el Partido Republicano va a tener un buen desempeño, pero que no va a ser del nivel del Consejo Constitucional. Ahora, esto lo vamos a ver básicamente en dos niveles de elección distintos, en concejales y en gobernadores regionales. En alcaldes, medir al Partido Republicano va a ser complejo porque no van todas las comunas, ¿no es cierto?, etcétera. En cambio, en Ya, Gore va en prácticamente todas las regiones del país. Creo que no va en la Araucanía. Si es que lo tengo, son hartos candidatos y que uno también se lo olviden. Pero ya. en concejales probablemente, y uno dice, ¿cuánto puede sacar el Partido Republicano? Uno piensa, por ejemplo, según las encuestas de identificación con el partido, según lo que uno Ujú. ve en diferentes momentos, el Partido Republicano debería sacar entre 12 y 17% de los votos en una lista de concejales. Y esto uno lo sustenta basado en la idea de que tiene un 10% de identificación en las encuestas de la ciudadanía con el partido, ¿no es cierto? Que aparte hay ciertas encuestas que han preguntado, ¿usted votaría por candidatos de el oficialismo, de la oposición o por la persona? Entonces, uno tiene ahí. Ahora, esto va a hacer que sea un muy buen resultado, que eso es un factor relevante. ¿Cómo vamos a analizar las elecciones ese día domingo? Vamos a tener que compararlas con el 2021, obviamente, y con el 2016. Y ahí ellos van a salir probablemente bastante fortalecidos, porque como tú bien dijiste en tu inicio, es un Ujú. partido que muestra su marca, pero que no tiene historia electoral. Claro, exacto. Ya, ¿y qué pasa con un partido como la Democracia Cristiana que tiene 60 alcaldes? ¿Qué va a pasar ahí? Mira, la democracia cristiana está probablemente en unas posiciones más complejas. Si uno mira los partidos que están más complicados el domingo y que podrían salir al titular los grandes derrotados, son efectivamente la democracia cristiana. ¿Por qué? Primero, ya tenemos que le fue mal en primarias. O sea, en primarias no, apostaron, ¿no es cierto?, a configurar un bloque amplio de acuerdo político electoral para enfrentar las municipales. Les fue mal en la primaria. Gran parte de su fuerza lo tienen en sectores rurales que donde demócratas y amarillos se les metió por la cola, si uno quiere decirlo, ¿cierto? Como se dice en el campo. Básicamente, ¿por qué? Porque con ese nivel de casi 60 municipios, es muy difícil que logre sostenerlo. Tiene la menor cantidad de candidatos a alcalde en toda la historia de los últimos 30 años en Chile. Ha perdido lugares emblemáticos donde tenía historia territorial. Y eso va a hacer que la DC, que es el gran partido municipal de Chile, ojo con eso, la DC es el partido que tiene el indicador de poder partidista más alto, que una combinación entre concejales, alcaldes, en el fondo, poder local. Concepción, una comuna emblemática, o puede ganar el Delfín de Álvaro Ortiz, pero que no es demócrata cristiano. Entonces, la marca se va a ver muy debilitada en ese sentido y probablemente van a tener que sacar análisis ellos y salir a defenderse el día domingo porque van a quedar en los números probablemente mal parados. Estamos conversando a esta hora con Miguel Ángel Fernández, analista político y subdirector académico de Faro UDD. Miguel Ángel, tú dirías que en el grueso, haciendo un análisis ¿Mm? grueso, el oficialismo, en relación a la oposición, ¿cómo va a estar esa correlación? Mira, es más probable que la oposición saque cuentas alegres. ¿Y por qué lo digo? Primero, Ya. son varias oposiciones. Entonces, uno para poder sacar va a tener que sumar republicanos, Chile Vamos, amarillos demócratas y el PDG, que probablemente también va a tener un mal resultado, al menos en el alcalde. Pero uno va a sumar las fuerzas desde amarillos hasta la derecha, y eso va a darle, ¿no es cierto?, con mayor cantidad de candidatos, etcétera, un buen resultado, porque además, nuevamente, la base de comparación es muy baja. Reina y la UDI tienen un poco más de 30 municipios cada uno en este momento, y el bloque completo de Chile Vamos algo llegando así como a 90, que es uno de los resultados más bajos que han tenido en los últimos 10 años. La base de comparación es baja. Además de eso, eh, el efecto de comuna emblemática que va a marcar ese, porque los resultados se van a demorar en salir, van a salir rápido los de gobernadores y alcaldes, pero para poder tener la imagen completa vamos a tener que tener consejeros regionales y concejales. Y por la magnitud de los votos, los pobres vocales van a estar votando probable, o sea, contando hasta probablemente eh, bien tarde en la noche. Entonces, uno mira y dice, ¿y cómo le va a ir? Uno apostaría que va a ser un resultado que, ojo, la oposición va a poder decir que es positivo, y el ¿Mm? gobierno, que al parecer se está instalando un clima de pesimismo, yo no tengo la percepción de que en el macro, en los números, le vaya a ir tan estrepitosamente mal, pero sí puede verse muy afectado
por la derrota en algunas comunas emblemáticas, comunas que están muy peleadas hoy en día, como por ejemplo, ¿no es cierto?, Santiago Centro, o eventos como los que puede pasar en Los Ángeles, en la región del Biobío. Hay algunas donde se ven más sólidos, Valdivia, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hay una alcaldesa del Frente Amplio que va a la reelección. Entonces, en el macro, probablemente va a ser una elección para el oficialismo, no tan mal en los números, pero sí probablemente en lo testimonial, en lo momento político, yo creo que va a golpear y ahí inmediatamente se va a apuntar, ¿no es cierto?, lo que es el caso Monsalve, el caso del INBA, que van a terminar transformándose, encapsulándose de alguna manera como los hitos de probablemente un resultado que no va a tener contento a la moneda, porque tenían una gran oportunidad, dada la división de fuerzas de la oposición, para poder mantener o crecer un poco en términos de alcaldías y movilización electoral municipal, que te da un nuevo envión para pensar en la carrera 2025, pero eso está bastante complejo, dado lo que están viviendo el interior del gobierno y lo que ha ocurrido en la última semana y un día. Claro, y ahí cuéntame, ¿cómo ves la correlación entre, ni siquiera Prodignidad, Frente Amplio y socialismo democrático? Te lo pregunto porque ahí ha habido tensión a Sí, propósito del de caso hecho, Monsalve. y hay harta tensión porque además, por ejemplo, el PPD o el PS son los partidos más, con mayor cantidad de alcaldías dentro de lo que es el socialismo democrático, más de 20 el PS, creo que como 23 por ahí, y el PPD llegando a las 20 debe estar, 18 puede ser. Pero ¿cuál es la clave ahí? Van a competir directamente en el mismo pacto político y en concejales van separados. Entonces vamos a tener una medición de fuerzas en terreno sobre la movilización de cada uno. El Frente Amplio tiene un tema más, es el partido más grande en este momento del país en términos de militantes después de la fusión Convergencia Social, Revolución Democrática, y va a tener que salir, como se dice, a la cancha a demostrar esa capacidad de movilización. Por otro lado, la tensión natural que ha existido en el interior de la alianza de gobierno siempre se va a reflejar en momentos electorales. Esto este año yo creo que se vio más subterráneo de lo que probablemente va a ser el próximo año, cuando va a tener que negociar las listas parlamentarias, porque hay una lección muy importante de las coaliciones de altos partidos que pasó en la concertación. Cuando un grupo de una alianza queda dentro del gobierno, el otro intenta encontrar espacios de poder en el Congreso. Esto fue lo que pasó con los autocomplacientes y los autoflagelantes a partir de finales del 90. Entonces, esa competencia que va a ocurrir este domingo, sábado domingo, para ser más exacto, también va a marcar lo que va a ser de alguna manera las negociaciones para 2025. Hay un tercer factor dentro de la alianza de gobierno que es importante recalcar, Mirna, que es la ¿Ya? posición del Partido Comunista. El Partido Comunista ha crecido, ¿no es cierto?, electoralmente desde el 5% tradicional que se le llamaba hace 20 años a dos dígitos. De hecho, es dentro de los 3 o 4 partidos más grandes en movilización electoral de Chile en este momento. Lleva una lista de concejales bien ambiciosa. En alcaldías está un poco más controlado, no hubo tanto despliegue de candidatos, yo creo que ahí hubo un proceso de negociación, y ver bien qué va a ocurrir con el Partido Comunista creo que es muy interesante para ver también quién de alguna manera manda el buque del progresismo nuevo en Chile, si uno quiere decir, ¿no es cierto? Que este Frente Amplio más Partido Comunista lo que era Pro Dignidad. Esa trinidad, de alguna manera, que está en el oficialismo, va a ser muy interesante de observar. Yo creo, además, que fíjate que suena muy raro, pero que vamos a tener que mirar muy bien las elecciones de Core, porque las ¿Ya? elecciones de Core, aunque son de las que menos se habla, ¿ya? Van a tener probablemente una de las tasas más altas de votos nulos y blancos, pero se va a mostrar muy bien la marca del partido, porque son menos candidatos, los candidatos que están inscritos son en mayor proporción militantes, los partidos saben que es en el Consejo Regional donde se juega en gran parte la distribución de recursos por los fondos nacionales de desarrollo regional. Entonces, en ese sentido, la elección de Core nos va a mostrar el impacto de la marca partido porque está mucho más posicionada que en elecciones de concejales. Y además, como es más lejos del ciudadano, la pregunta para hacer el ejercicio, ¿cómo la persona va a decidir votar en esa elección? ¿Va a seguir de alguna manera, que es una hipótesis, su, ¿no es cierto?, primera inclinación ideológica? Y eso, y después va a votar probablemente por el primero, el segundo, el último en las listas, como está estudiado en Chile que ocurre con lista abierta, que se concentra gran parte de la votación en las primeras posiciones de la inscripción. Entonces, esa elección yo creo que nos va a dar un muy buen síntoma, como te digo, con alta votación nula y blanca probablemente, pero de la inclinación, la marca de los partidos, de alguna manera, el estado de salud de la heurística partidaria en Chile, al menos este 2024. Claro.
Déjame entender solamente un puntito. Cuando se vota en esta gran sábana, que no olvidemos, por eso son 2 días de votación, hay mucha gente que pensaba y sigue pensando, Miguel Sí, Ángel, y hay aprovechamos que a decirlo. despejar al tiro, que son 2 días de votación, o sea que tienes que ir el día sábado y el día domingo. No, se vota un día. Usted puede ir el sábado o puede ir el domingo. Importante punto, porque te digo que todavía escucho gente que dice que hay que ir los 2 días a votar. No, Ya, pero por un día y ejemplo, voten las 4 papeletas ese mismo día. cuando se vota por consejero regional, Ujú. ¿tú puedes votar por la lista o tienes que No, siempre votar por un candidato? votas por el candidato. Funciona exactamente igual que los Ya, concejales. perfecto. Pero Quería a eso me despejar refiero. eso. Uno tiene la sábana y va a Sí, buscar, como hay poca información, va a claro. buscar el partido que esté más cercano a uno. No, si a mí me Te gusta más este. entiendo, te Y entiendo. ahí uno va a decir, Ya. ya voy a votar por el candidato uno o el 2, da lo mismo, pero en el fondo eso nos va a dar una muy buena señalización de hacia dónde están las inclinaciones profundas, si uno quiere decir subterráneas de los Entiendo. chilenos. Perfecto. Ahí lo entendí perfecto porque además son los menos que visibles, ¿no? Los Así famosos es. core. Aun cuando son importantes, pero la gente tiene mucho menos afección, digamos, hacia los cores. Déjame preguntarte por los gobernadores. ¿Qué rol juega esta elección en particular? ¿Qué nos va a mostrar? Mira, nos va a mostrar dos cosas. Primero, la competencia al interior de la oposición de centro derecha. O sea, la competencia entre republicanos y Chile Vamos se va a medir un gallito de fuerza en los gobernadores regionales. Hay que ponerle mucho ojo a aquello. Lo segundo que nos va a mostrar también es la capacidad de instalación de los incumbentes que van a la reelección. Aquí eso es una cosa bien interesante. Más allá de Claudio Rego, que pareciera ser que tiene una salud electoral bastante, que lo debería tener contento, hay varias regiones donde van a la reelección. Rivas, por ejemplo, de la Araucanía. Ujú. El de Ñuble también va a la reelección. La pregunta va a ser ahí, ¿tienen los gobernadores esa capacidad para movilizar electorado a su favor? Porque esto va, de alguna manera, a marcar también el proceso que va a ser de construcción del gobierno regional. Lo tercero es la cantidad, y esto es lo que vamos a ver en indicadores esa noche, ¿eh? ¿Quiénes Ya. pasaron a segunda vuelta? ¿Y con qué porcentaje de votos pasaron a segunda vuelta? Entonces, y eso lo vamos a comparar con 2021. ¿Va a haber algún caso emblemático donde dos candidatos de oficialismo pasen a segunda vuelta? Podría ser en alguna región del norte. O dos candidatos de la oposición. Podría ser en alguna región de más al sur del país. Y en ese sentido, la gracia que tiene la elección de gobernador es que es la perfecta radiografía regional para planificar lo que van a ser las elecciones presidenciales. Hay alta dispersión de candidatos, el oficialismo tiene por fuera algunos candidatos, si uno quiere decirlo, que siempre ocurre en elecciones presidenciales, como Navarro en su tiempo, etcétera, y la oposición también va con candidatos demócratas amarillos, va candidatos de Chile Vamos, van candidatos de republicanos, que es el escenario que estamos preveyendo puede ocurrir en la elección presidencial de 2025. Entonces, creo que es una elección muy interesante para analizar, dado estos factores que estamos comentando. Ya. ¿Y el caso convenios golpeará o no golpeará? Porque incluso tú me mencionas arriba, que también se ha Sí. visto salpicado. Ya, esto es una cosa muy importante porque pone alto nivel de incertidumbre. Hay un caso, un alcalde que pasa lo mismo que es en Coronel. Ser de alguna manera, prometer como gobernador y tener un proceso judicial en paralelo. Probablemente a Ríos le va a afectar eso y va a tener que llegar a una segunda vuelta. De hecho, tuve la Araucanía por razones de la vida hace poco y efectivamente la gente ¿Sí? te decía que no, por Rivas no, había otro candidato que estaba esperando que Rivas terminara inhabilitado para poder encontrar un cierto apoyo del sector. En Ñuble pasa lo mismo, ¿eh? También hay un alcalde que está siendo investigado por el caso Convenios y que lamentablemente puede ir a la reacción porque están en investigación. Entonces, y esto es lo mismo que va a pasar con los alcaldes. Podrían transformarse más importantes aún las elecciones de consejeros regionales o de concejales. El caso de Coronel, que la gente de Santiago no lo ve mucho, pero es un caso muy interesante. Fue formalizado el alcalde. Hay una opción real de que termine ocurriendo algo parecido a lo de Daniel Jadwe. Y ahí la elección de concejales es la clave, porque para reemplazar al alcalde depende de la votación del consejo municipal finalmente. Entonces, el caso convenios va a pegar sí, los incumbentes vamos a ver cómo funcionan, pero además, como lo hablamos al principio, Mirna, el Ya. problema está que la agenda está tan cargada que el caso convenios parece que fue hace 5 años. Es una cosa, Totalmente. es una cosa impresionante. Y en la última semana tenemos un caso que tiene a la institucionalidad en complejidad. Tú hablaste del tema, ¿no es cierto?, del retiro absoluto de la persona encargada de inteligencia y que fuerza a medios de comunicación, a analistas, a los columnistas a hablar de estos temas. Y de alguna manera pone subterráneamente aquello que puede ser mucho más fundamental para el futuro de las regiones.
Totalmente. Miguel Ángel, se nos va acabando el tiempo. 2 puntos. Primero, hay una desafección naturalmente de la política. La gente está uno hoy día más arriba de la coronilla, como se decía en tiempos antiguos, porque claro, porque los temas más importantes para ellos no están en la pelea chica, sino que están en la pelea grande del día a día. Seguridad, ¿no es cierto? Se habla también de cómo el factor lista de espera o los problemas que hay en el salud, en el sistema de salud público. Te lo pregunto esto porque quiero saber, ¿habrá un castigo a la élite política que no ha sido capaz de resolver los problemas? ¿Ese castigo se irá a expresar efectivamente en un aumento de nulos y blancos? Yo creo que vamos a tener una tasa histórica de nulos y blancos solo comparable con la de consejeros regionales, o sea, consejeros constitucionales. Ahora, el porqué de esa tasa va a ser materia de estudio. El voto nulo puede ser por 3 factores. Puede ser por error, piensa esto que la gente pensaba que de castigo alguna era, o puede ser también básicamente por falta de información. No conozco a nadie, no voto por nadie. Desagregar eso nos va a tomar un tiempo para responder de manera correcta a la pregunta que me estás haciendo, pero Claro. uno efectivamente cree algo. Yo tengo la conciencia, dado los patrones agregados, no las encuestas, de que, por ejemplo, en el Consejo Constitucional se castigó al gobierno, porque hay una correlación bastante alta entre el apoyo al presidente Boric en diferentes comunas y la cantidad de votos nulos y blancos que ocurrió. Eso puede darse también en algunos sectores. Vamos a tener que verlo, por ejemplo, en Santiago a nivel de mesa. Quizás a la alcaldesa Hasler lo del INBA le va a afectar no el mayor voto a desborde, sino que mayor voto nulo y blanco. Y por eso, si tu hipótesis tuviese un Ujú. fundamento, así como yo lo miraría en las elecciones de alcalde, porque en concejales puede afectar más la desinformación, la complejidad, etcétera. Entonces, si tenemos una tasa muy alta, inusual, en alcaldías, uno podría decir efectivamente que hay un castigo con mayor probabilidad de una desinformación, como yo interpretaría una tasa alta en los concejales. Ya, y respecto, solo va a cerrar porque Orrego, ¿qué pasa si Orrego gana en primera vuelta? ¿Ya se perfila como posible candidato presidencial? O sea, ¿eso sería como un impulso, dirías tú? Fíjate que probablemente sí, y aparte de eso, le tenemos que sumar en la situación de la ministra Toá, que la pone en Claro. una situación más delicada. Ella estaba probablemente en pole position, ya se especulaba que iba a salir del gabinete para tomar, ¿no es cierto?, aspiraciones presidenciales. Algo había dicho entre líneas en alguna entrevista también. Eh, el gobernador Orrego se salió de la democracia cristiana, se acercó al sector del Frente Amplio Partido Comunista, no formalmente, pero sí, ¿no es cierto?, en acercamientos. O sea, y la pregunta es, a un año de la elección, con las principales, una figura que es Michelle Bachelet, que siempre va a ser figura, pero que al parecer no va a venir a la elección, algunos creen que sí, si no es ella. La ministra Toa está complicada. Claudio Rego probablemente va a tomar esa posta y yo creo que tiene las ganas de hacerlo además, que es otra cosa. Sí, y por último, también, pero en otro plano, pero que también puedes tener aspiraciones presidenciales. Marcela Cubillos, ¿cómo ves ahí lo que va a pasar? Mira, si no saca una votación del nivel de la masa Joaquín Lavín, en las elecciones que vimos hace 8 o 2 años atrás en Las Condes, probablemente va a tener que congelar, poner en pausa posibles aspiraciones presidenciales. Porque primero necesitas tener una votación lo suficientemente alta en una comuna como Las Condes para después hacerlo. Entonces, probablemente si tiene aspiraciones presidenciales, eso no lo sé, eh, y no saca el 70% que sacaba de la masa Joaquín, básicamente va a tener que hacer gestión, ir a la reelección y después de eso transformar el municipio en una plataforma de visibilidad pública. Ya, pues se nos acabó el tiempo. Miguel Ángel Fernández, analista político, subdirector académico de Faro UDD. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Igualmente, Mirna, en lo que ya esto es como la pretemporada, la antesala de la elección, así que muchas gracias por la invitación. Totalmente. Un abrazo para ti. Chao, chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando con nuestro editor general, Héctor Cosio. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia. El